¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Sean bienvenidos aquí a su podcast Fe Activa. Gracias a Dios estamos retomando e iniciando la segunda temporada del podcast y como bien les comentaba hace unas semanas cuando concluimos la primera temporada, empezamos a tener invitados y el día de hoy tenemos aquí de invitado al pastor Jesse Bermúdez. Jesse, ¿cómo andas? Bienvenido. Gracias, Alfred. Saludos a todos. Por aquí todo bien, gracias a Dios. Qué ¿Tú cómo bueno, estás, Alfred? me da mucho gusto. Pues bien, gracias a Dios igual. La neta es que pues, quería que tú fueras el primer invitado, porque, pues, creo que no te lo había comentado antes, ¿no? Pero el podcast nació de un estudio que empecé a dar por algunas enseñanzas que tú diste cuando recién llegué a la Congre. Pues, les comento, Jesse es el pastor de mi iglesia, y yo me acuerdo cuando recién llegué a la Congre, pues, empecé a servir, empecé a ir a los martes al estudio de Santiago que dabas, ahí los martes. Y la neta es que el primer libro que estudié como a profundidad, que en verdad surgió como ese interés para poder yo predicar, y el mismo que me llevó como a dar los estudios y a compartir ya de una forma un poco más formal, fue el de Santiago. Y me acuerdo que ahí tenía yo los apuntes que hacía de tu estudio y todo. Y algo muy curioso es que el podcast nace de la serie de Santiago, que bien nombré Fe Activa. Durante los meses que compartí la serie, empecé a notar que, pues, la fe activa no solamente era de Santiago, sino que se puede encontrar a lo largo de toda la Biblia. Y, pues, así como tú muchas veces predicabas y sigues predicando que el cristiano debe de vivir la palabra, no solamente estudiarla, pues, Dios fue hablando a través de ti, fui como retado a poder compartir eso. Y pues gracias a ti, gracias a también al buen Bruno que va a estar, en algún futuro aquí en el podcast como invitado también, pues es que esto se ha dado, evidentemente primero Dios, pero pues sí los ha usado ustedes para que todo esto dé fruto. Por eso es que tanto como Bruno hice live en Instagram y contigo, pues estás como invitado ahorita para poder hablar de ciertos temas, ¿no? Gracias, Alfred. A Bruno no lo invites, dice muchas herejías, pero ni modo. Okey. Y pues mira, ahorita, la dinámica va a ser para todos los invitados, vamos a hablar un poquito sobre qué es la fe activa. Evidentemente, el tema principal de esto es, lo que es la Semana Santa y evidencias de la resurrección de Cristo. Pero, pues, sí me gustaría saber, ¿tú qué opinas o cuál es tu postura, de lo que es una fe activa y cómo es que tú lo aplicas a tu vida diaria? Pues bueno, retomando Santiago, que bien mencionabas, Alfred, va dirigida esa carta a un grupo de cristianos dispersados por toda Asia por la persecución en ese entonces. Y un grupo de ellos, porque es bien importante notar que esa carta todo el tiempo dice hermanos, 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 pues empezó a envanecer y creían que todo su conocimiento podía reemplazar a esa falta de amor, de misericordia, de hechos. De ahí es que nace este famoso versículo que nos dice la Biblia, ¿no? Bueno, son dos de ellos, ¿no? Uno, que la fe sin obras es muerta. No es que no tenga poder, sino que no es fe realmente, porque la fe, como bien se titula tu podcast, es activa. Y Santiago nos enseña también que no solamente hay que ser oidores, sino hacedores de la palabra. Este grupo de cristianos lo que hacía era empezar a humillar a otros, a jactarse de su sabiduría, su conocimiento, de mucha liturgia, pero poca práctica, ¿no? Y es donde Santiago dice, ¿no? La verdadera religión, la verdadera piedad es esta, es ayudar al necesitado, a los más vulnerables, y de qué nos sirve pues que digamos y que sepamos muchas cosas si no se refleja en el día a día justamente en esa fe activa. Entonces, en resumen, porque esto podría dar para todo otro podcast o toda otra serie entera, ¿verdad? Pues es vivir lo que nosotros creemos. Y si quisiera aprovechar, porque hoy está muy de moda, que de repente grupos de jóvenes empiezan a adquirir cierto conocimiento, ya se sienten el papá de todos los teólogos, Ujú. casi casi son el nuevo Espíritu Santo, ¿verdad? Y lo hacen a un lado a él. Y lo único que hacen es sentarse tras una silla, en un monitor, con un teclado, a empezar a burlarse de otros, a compartir memes, críticas. Incluso me llama la atención que algunos se la viven siguiendo páginas con las que no están de acuerdo para pelear. A mí me llega de repente publicaciones de cosas que no comparto, pero no ando buscándolas, menos siguiendo a gente con la que no comparto, nada más para estar peleando porque tengo cosas más importantes que hacer, ¿no?
Entonces es bien importante que todos entiendan que no se trata solamente de tener conocimiento. El conocimiento sin práctica, de hecho, según 1 Corintios 8:1, nos puede envanecer. Entonces hay que estudiar la palabra, hay que meternos machín, ¿verdad? Pero siempre pidiéndole sabiduría al Señor para que nos muestre cómo poner en práctica lo que hemos aprendido. Esa es la fe activa. Solamente aprender, si no lo vivimos, va a terminar convirtiéndonos en fariseos. Wow, fíjate que hay algo muy curioso. Yo creo que cuando en verdad tú empiezas a vivir esa fe activa, a practicarla, pues tiempo hasta te hace falta, ¿no? Para andar viendo a las demás personas, ¿no? Yo creo que cuando estás centrado en tu camino, evidentemente, como dices, a veces llegan como ciertas polémicas, ciertos videos, ciertas enseñanzas que a lo mejor te encuentras tú, e incluso dentro de la misma iglesia, ¿no? A lo mejor no podrás compartir algunos temas con algunas personas, pero eso no quiere decir que tú puedas criticar, ¿no? Yo creo que la fe activa te lleva precisamente a predicar lo que es la verdad. Si tanto te está preocupando que la gente escuche una palabra, hueca, una palabra que no tenga que ver con la Biblia, una palabra que en verdad no refleje o no enseñe a Jesús, pues la fe activa, en vez de llevarte a criticar y a levantar falsos, te va a llevar a predicar la verdad, ¿no? Y esa fe misma te va a llevar a confiar en que Dios va a llevar esa palabra a las personas que tengan que escucharlo, ¿no? Sí, mira, muchos se escudan, Alfred, en que, y es cierto, Pablo citó por nombre y apellido a algunos herejes de la época. Y dicen, mira, si él lo hizo, lo tenemos que hacer nosotros. Y es cierto, pero Pablo y los apóstoles lo hacían cuando había alguna herejía o alguna doctrina que estaba contaminando a la iglesia en general y era necesario aclarar. Yo sí he tomado, por ejemplo, tiempo explicando el error y el extremo de la hipergracia, de las tendencias legalistas, de la pseudoteología de la prosperidad, el pseudoevangelio humanista que se predica hoy en día en muchas congregaciones, porque vemos que a nivel global comienza a hacer daño. Pero de ahí a que yo pierda el tiempo siguiendo a X o Y predicador para ver qué hizo, qué dijo, qué publicó y andarlo etiquetando y publicando y comentando y todo, pues creo que hay tanto que aprender en la palabra y que enseñar, que dices, quien se la pasa hablando de otros es porque no tiene relación con Dios, porque si tuviera relación con Dios sería tanto lo que Dios le hablaría, que ocuparía su tiempo predicando de eso. Si me la paso hablando de los demás es porque yo mismo no tengo nada que decir. Hashtag tómala, porque está fuerte esto, ¿verdad? Entonces ves a Pablo que sí hablaba de lo que tenía que hablar y confrontaba, pero él dice, no he ruido anunciaros todo el consejo de Dios, y daba palabras de exhortación, pero también palabras de ánimo, y todo lo que el Espíritu Santo le hablaba lo transmitía a las iglesias y se limitaba a hablar de otros cuando era indispensable, pero no es que él anduviera a ver qué hizo y qué dijo, sino hasta que afectaba a la congregación. Y ese es el error, que algunos se confunden y se van al extremo o de no puedo decir nada, ¿verdad? Y el evangelio de Winnie Pooh con el tarrito de miel y pura dulzura, o el extremo de que creo que soy el juez y el Espíritu Santo del siglo XXI y tengo todo el derecho de hablar de todo el mundo. La realidad es que tenemos que estar en comunión con Dios, en contacto con la palabra y predicar la palabra. Si en ese ínter hay alguna enseñanza que vemos que está afectando a la iglesia, tendremos que hablar de ello. Exacto. Pues sí, creo que hasta es por bien tuyo, ¿no? Muchas veces creo que te daña más el estar en eso que pues, el no hacerlo, ¿no? Yo siempre he pensado que cuando tú en verdad quieres corregir a alguien, cuando en verdad tú quieres ayudar a alguien, porque evidentemente la Biblia sí habla sobre una exhortación que no solamente es regaño, la palabra griega se refiere a animar, a motivar, pues sí, básicamente a motivar y a darle como esa mano a tu hermano. A veces va a tener que ser en amor una corrección, otra vez va a tener que ser como pues para motivar, pero muchas veces nos quedamos con que exhortar es algo malo, ¿no? Como regañar, señalar con el dedo. Y algo muy cierto es que cuando tú quieres exhortar a alguien en amor, corregirlo, número uno, tienes que verlo en privado con esa persona, ¿no? No tienes que hacerlo público luego, luego, que es lo que hicieron los fariseos al principio con la mujer adúltera, ¿no? Y ya una vez que no se da, pues ya a lo mejor tienes que predicar o hablar de eso, pero yo creo que si Jesús no nos expone, que si Jesús inicialmente no nos juzgó de esa forma, no tenemos el por qué hacerlo nosotros, ¿no? Tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Y no está mal corregir a los hermanos, pero
en amor y, pues, según lo que la Biblia establece, ¿no? Porque muchas veces estas personas se van mucho a que no, que la Biblia hay que seguirla, hay que la sola Escritura y tenemos que seguir al pie de la letra la Biblia, pero al igual que los fariseos solamente, tomaban una parte de la ley que les gustaba, una parte de la ley que ellos veían como buena y la otra la desechaban, ¿no? Y es lo mismo que se hace hoy en día. Sí, exhortar es hablar lo que se tenga que hablar buscando edificar. Y Jesús dijo, no, Ujú. no he venido a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo. Y muchas veces confrontó y habló fuerte y llamó al arrepentimiento, pero justamente con la intención de salvar, no de destruir, de rescatar. Y esa tiene que ser nuestra misión. Pablo dice, exhórtense los unos a los otros para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Entonces hablamos fuerte con alguien acerca del pecado en el que está viviendo y muchas veces Dios nos da jalones fuertes de orejas, pero siempre entendiendo que es buscando la restauración y esa es una regla clave, ¿no? O sea, Dios a veces nos llevará a dar una palabra de ánimo, a veces confrontar, pero siempre se tiene que edificar, siempre buscando construir a la persona y como bien lo dices, realmente con un verdadero celo de la palabra, porque lo que hacían los fariseos, según las palabras de Jesús, es que le daban más peso a las tradiciones de los hombres que a la misma palabra de Dios. Es lo que pasa muchas veces hoy en día, ¿no? Fingen un supuesto celo que no es un celo de Dios, sino de su propio ego, no apelando a la palabra, sino a sus tradiciones o a la palabra sacada de contexto, que es, pues a fin de cuentas, lo mismo, ¿no? Con doctrinas y mandatos de hombres y no realmente con un fundamento bíblico. Sí, está muy cañón eso. Me recuerda mucho precisamente cuando Jesús exhorta a los fariseos, ¿no? Que llegan a decirle: "Es que, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos?", ¿no? Y esto no es justificación para que no nos las lavemos, o sea, evidentemente hay que hacerlo, pero le daban más peso a eso que no estaba en la Biblia, que no se había enseñado, que era más como un mandato de hombre precisamente, que en verdad a lo que dice Jesús, ¿no? O sea, lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale. Entonces, muchas veces yo creo, y eso se hablará a lo mejor en otra ocasión, ya más a profundidad, nos dejamos llevar por enseñanzas que se nos dan en nuestra familia, en nuestra iglesia, en ciertos lugares, y aunque no está mal practicarlas, tampoco está mal no hacerlo, ¿no? Y muchas veces queremos condenar a las demás personas por no cumplir o por no seguir ciertas tradiciones que, repito, si tú las practicas, qué bien, a lo mejor no ofenden a Dios y a ti te ayudan, pero el que otras personas tengan que hacerlo forzosamente, pues ahí ya estás queriendo imponer mandatos humanos, ¿no? Sí, Alfredo, pues lo importante es que tengamos más que una imposición, una convicción. Y Exacto. digo, aun cuando hablamos de algo que está firmemente establecido en la palabra, tenemos que buscar que la gente tenga la convicción de llevarlo a cabo, no simplemente imponérselo, explicar el qué, pero también el por qué. Y creo que esto nos va a llevar un poco al tema, ¿verdad? Porque justamente la apologética es lo que hace. Es la materia de la teología que da respuestas racionales a las preguntas que la gente tiene y a veces algunos cristianos tienden a simplemente querer imponer y no explican el porqué de las cosas, como si Dios fuera un ser irracional, olvidando que el que nos dio la palabra también es el autor del cerebro, de la lógica, del sentido común, de la razón, y no están peleadas entre ambas, ¿no? Entonces pasa, por ejemplo, a veces con grupos de jóvenes, padres con los hijos, es que tienes que hacer esto, y probablemente tenga razón, tienes que hacer esto, pero no vas a ganar nada si únicamente le dices lo que tiene que hacer, si no le explicas por qué le conviene hacerlo. Es muy importante para todo maestro, líder, padre de familia, que aprenda a generar convicciones, a orar porque la gente tenga convicciones y a enseñar de tal forma que se busque crear convicciones. De lo contrario, tendrás personas que durante un tiempo, como el prisionero en la cárcel, no comete delitos, pero no porque ha sido reformado, sino porque está encerrado. En cuanto salga, lo va a volver a hacer. Y pasa con muchos hijos cuando salen de casa, jóvenes cuando salen de su grupo de jóvenes, porque se les impuso ideas probablemente bíblicas, pero que no van a trascender si no pues, se formaron convicciones. Sí, yo creo que eso es muy importante, moverte por convicciones, no por, pues, por creencias, por sentimientos, porque al final de cuentas, lo que te va a ayudar a permanecer en el caminar en Cristo, pues, es esa convicción, ¿no? Evidentemente,
a veces tenemos convicciones incorrectas y hay que orar para que Dios nos examine y nos muestre la verdad. Yo genuinamente creo que Pablo, o sea, yo creo que las convicciones que Pablo tenían, aunque estaban, pues, mal direccionadas, cuando se direccionaron para algo bueno, cuando Dios lo cambió y le hizo ver que en verdad estaba mal, porque yo creo que Pablo estaba, pues, sinceramente equivocado. O sea, él perseguía a los cristianos porque él tenía un celo y él en verdad tenía ese odio porque él su convicción es lo que yo creo es verdad, ¿no? Y cuando Dios cambió eso y le mostró la verdad, yo creo que esas convicciones fuertes, que Pablo era un hombre de convicciones fuertes, lo llevaron a poder cumplir ese propósito, ¿no? A poder permanecer en el Señor, a poder predicar, a poder fundar iglesias, a poder, incluso cuando tenía ese aguijón, entender que todo lo que el Señor, pues, permitía que le pasara era para bien del propósito, ¿no? Sí, Pablo estaba sinceramente equivocado, persiguiendo al cristianismo hasta que se encuentra cara a cara con Jesús. Y de hecho, la transformación histórica, olvídate de Pablo el apóstol, de Saulo de Tarso, es una de las evidencias que existen acerca de que Jesús en verdad resucitó, porque tú puedes creer o no que fue inspirado por el Espíritu Santo, pero nadie puede negar que es el autor de las cartas que afirma haber escrito, que las recibieron iglesias con una ubicación geográfica, histórica, real, que si Pablo no hubiera existido, las iglesias no lo hubieran recibido. Sin embargo, pues es registro histórico de la existencia de las iglesias y de que ellas reciben estas cartas de Pablo. Entonces, aún historiadores seculares ateos, pues no niegan la literatura de Pablo, ¿verdad? Que acepten que fue inspirada por Dios es totalmente distinto, pero reconocen su existencia, reconocen la transformación histórica de este hombre. Y vale la pena preguntar, pues, ¿qué lleva a un hombre que tenía todo, fama, reputación, recursos, etcétera, a perderlo todo por causa de un hombre al que antes perseguía? La única explicación es que, como dice 1 Corintios 15, él mismo se encontró con Jesús resucitado y esas convicciones equivocadas que tenía las pudo encaminar. Por eso Dios nos manda en Judas 1:22 que a los que tienen dudas les tratemos de convencer, que estemos siempre preparados, 1 Pedro 3:15, para presentar defensa ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros, porque muchas veces el cristiano lo que hace es que si alguien tiene preguntas, lo mandamos al infierno por incrédulo, pagano, pecador, aleluya, en el amor de Cristo, ¿verdad? Pero no es lo que Dios nos manda estar preparados Exacto. para tratar de responder a la persona. No es que la evidencia la va a cambiar, porque es cierto que algunos no es que no puedan, sino que no quieren creer. Pero aquellos que están sinceramente equivocados, como Pablo, que quizá crecieron en un hogar ateo, con influencia de maestros escépticos o algo por el estilo, a veces las respuestas, las evidencias, lo que hacen es quitar sus prejuicios, hacerlos a un lado, para que entonces puedan recibir con un corazón sin ninguna inclinación ni a favor ni contra la palabra. No todos creerán, pero sí algunos de ellos. Jesús se le apareció a Pablo y Pablo creyó. Sin embargo, también Jesús hizo muchos milagros y lo terminaron crucificando. Entonces, las evidencias no van a hacer que todos crean, las respuestas no van a hacer que todos crean, pero es lo que Dios nos manda por aquellos que tienen, pues, una, por así decirlo, convicción incorrecta. Algunos de ellos creerán, y eso depende del Señor. Nuestra chamba es estar preparados. Exacto, de hecho, eso es muy cierto, aunque pues el día de hoy vamos a tocar el tema de las evidencias y hay evidencias para muchas otras cosas, eso no transforma. Yo mucho tiempo pensaba que sí, o sea, por mucho tiempo estuve equivocado y pensaba, no, es que si yo estudio esto y le explico a las personas la historia y los hechos, van a creer, ¿no? Pero no, lo cierto es que mucha gente cree en Jesús, o bueno, cree que Jesús vino aquí al mundo, cree en las evidencias de que Jesús murió, porque el hecho de que Jesús murió, la crucifixión, bueno, la crucifixión es un evento histórico. La tumba vacía igual es un evento histórico. Algo que a mí me llama bastante la atención es que cuando un líder religioso muere, pues evidentemente le buscan un lugar apropiado para que descanse su cuerpo, ¿no? Por ejemplo, Buda tiene su tumba en la India, ¿no? Mahoma igual tiene en Palestina su tumba, ¿no? El de Buda está aquí tengo el dato, en Kushinagar, en India. El de Mahoma está en Medina,
en Arabia Saudita, perdón. E incluso Abraham, aunque nosotros pues sí creemos en el propósito que Dios tuvo para él, en que evidentemente el pueblo de Dios desciende de ahí, pues no lo vemos como un Dios, ¿no? Pero igual sabemos que su tumba está en Hebrón. Entonces, algo muy curioso es que Jesús, mucha gente lo ve como un líder religioso, como un profeta que predicó el amor, como alguien histórico. Sin embargo, el hecho es que su tumba está vacía y eso es innegable. Entonces, no podemos negar la crucifixión de Jesús, no podemos negar que la tumba está vacía y tampoco podemos negar el testimonio de las personas que afirman haberlo visto. O sea, ya que la gente crea que resucitó, ¿no? Ya tiene que ver mucho con dar ese salto de fe, ¿no? Pero a final de cuentas, que hubo gente predicando y enseñando la resurrección de Cristo, es un evento histórico. Y nuestra fe, aunque sí está, según Hebreos 11:1, es una convicción de lo que no vemos, también vemos acontecimientos históricos y pruebas de que nos dan a entender que la única forma en la que se podrá explicar la tumba vacía, pues es que Jesús resucitó, ¿no? Así es, aquí hay dos cosas bien importantes, Alfredo. Uno, hablabas de la gente que cree en él como un maestro. Cuando alguien dice eso, está cayendo en una contradicción filosófica. Es como decir, mira lo que vio el ciego. Oye, qué bonito discurso dio el mudo. Decir Jesús fue un gran maestro implicaría entonces aceptar sus enseñanzas, y una de ellas es yo soy el camino, la verdad y la vida. Decir creo que Él es un gran maestro, pero no creo que sea el camino, la verdad y la vida, es una contradicción de términos, porque es decir, fue un gran maestro, pero al mismo tiempo estoy rechazando sus enseñanzas. Entonces, o fue el gran maestro y además, como afirmó como gran maestro ser Dios, lo aceptamos como Dios, o entonces no fue un gran maestro y fue un loco esquizofrénico lunático que afirmó ser Dios, que hemos de rechazar. ¿Lo aceptamos o no lo aceptamos? Y lo segundo es que, como bien dices, hay evidencias de que la tumba estuvo vacía. De hecho, la versión oficial de los incrédulos era que los discípulos habían robado el cuerpo mientras los guardias dormían. Y no hay ninguna contradicción histórica en ningún tipo de literatura del primer siglo ni posterior que haya dado una información diferente a esta versión oficial, ¿verdad? La tumba definitivamente estuvo vacía. Si el cadáver hubiera estado ahí, hubiera bastado exponerlo públicamente para terminar con el mito de la predicación de la resurrección. Hay mucho que hablar acerca de la tumba vacía, pero es importante que la gente sepa que no hay ninguna contradicción histórica, que la versión no era el cuerpo está en la tumba, la versión es los discípulos se robaron el cuerpo de la tumba. Y a ver si más adelante podemos platicar, ¿verdad?, acerca de qué tan probable es que los discípulos hubieran robado el cuerpo de la tumba mientras los soldados dormían. Hay evidencias acerca de esto, hay evidencias acerca de que la tumba estuvo vacía. Hay por ahí un decreto del emperador Claudio, que es una confirmación histórica que nos da la arqueología. Entonces, este es un hecho innegable y un hecho real. Y estuvo vacía, creemos nosotros, porque resucitó, y también de esto hay evidencias. Exacto. Y como bien dices, hay evidencias, e incluso de gente que tomaba a Jesús como loco. O sea, porque lo cierto es que, pues, ciertos, autores extrabíblicos, pues, lo tomaban como loco, ¿no? Como burla, y se burlaban de él mismo en sus escritos. Entonces, es increíble cómo es que eso que en su momento se ocupó para burlarse de Jesús, hoy en día, pues, confirma su existencia, confirma la crucifixión, confirma la tumba vacía. Y eso me encanta porque, como dije anteriormente, o sea, sí, nuestra fe se basa en algo que creemos, ¿no? Pero el cristianismo, que dicho sea de paso, pues no siempre fue llamado así, antes éramos seguidores, pero estamos basados también en hechos históricos, a diferencia de algunas otras religiones o corrientes o pensamientos, que surgió de algo que alguien pensó, que surgió de algo que alguien dice que le hablaron. Nosotros también estamos basados en acontecimientos históricos, y quien la Biblia la vea como un cuento de hadas, pues está muy, muy lejos de ser alguien objetivo, porque es un libro histórico también. Sí, la gente puede dudar de su divinidad o no, pero no puede argumentar que fue
hecho mediante una conspiración o algo por el estilo, porque sería pues tirar a la basura toda la historia antigua de la humanidad. No hay documento histórico de la antigüedad que esté también atestiguado bibliográficamente como lo es la Biblia, ¿no? Y algún día también que hablemos un poco de bibliología es interesantísimo, ¿no? Pero bueno, para no desviarnos un poquito, hablabas de gente que tomaba a Jesús como loco, y no vayamos tan lejos. Su propio hermano, Juan 7, nos enseña que su familia no creía en quien decía ser él, que su familia pues se burlaba de él, ¿no? Le decían, órale, ve, muéstrate para que vean las obras que haces. Y el hecho de que un rabino no fuera aceptado por su familia era una vergüenza dentro de la comunidad judía que era muy dura con sus reglas, ¿no? Entonces, esto únicamente se pudo haber escrito porque fue real. Si la Biblia hubiera sido una conspiración de un grupo de personas que quiere hacer creer a los demás que Jesús es el Mesías, jamás habrían dicho que su propio hermano Jacobo no creía en él, porque esto no ayudaba a su discurso. Es como ir a defenderte delante del juez, te están acusando de que robaste un banco, y tú dirías, no, pues yo nunca he robado, ¿no? Supongamos que no hay ninguna evidencia de que tú robaste alguna vez en el pasado. Nadie en su sano juicio diría, no, pues le prometo que he robado muy pocas veces, pero no tantas. Alguien que dice esto no se está ayudando en nada. ¿Por qué motivo lo podría decir? Solamente si fuera verdad. Y alguien que dijera, voy a tener que ser honesto, aunque no me convenga, porque tengo la convicción. A esto en la Biblia se le conoce, o en la apologética, como datos duros, que es información que no convenía a la misión, a la visión, al propósito de los autores, y que únicamente se pudo haber escrito o se escribió porque era verdad, porque de otra forma no les hubiera ayudado. Un ejemplo de datos duros es que la Biblia menciona en 1 Corintios 15 que el primer grupo de personas en ver a Jesús resucitado fueron las mujeres. Las Y las mujeres, mujeres en exacto. esa época eran menospreciadas. No era importante su testimonio, no era tomado en cuenta ni siquiera en un juzgado, en un juicio público. Desafortunadamente era una época de mucho machismo en esa cultura, ¿verdad? En ese siglo, en estos tiempos, en esa región. Y si los discípulos o algún grupo de personas está armando un complot para engañar a los demás, nunca dirías que el primer grupo en ver a Jesús resucitado fueron las mujeres, cuando sabes que socialmente no va a ser aceptado. ¿Por qué lo escribieron? Porque así fue. Como cuando Jesús dijo en Mateo 24 que el día y la hora de su segunda venida nadie la sabe sino solo el Padre. Los testigos de Jehová, por ejemplo, dicen, ya ves, Jesús no es Dios porque Él no es omnisciente. Este punto tiene una explicación, no es el tema, solo lo doy como ejemplo de que si se dijo es porque así Jesús lo dijo y punto. De otra forma no les hubiera convenido a su narrativa. Entonces, retomando el tema del hermano de Jesús, de Jacobo y de su familia, la única explicación a por qué escribieron que no creían en él es porque no creían en él, porque si están inventando algo, esto no les ayuda a su narración. Sin embargo, años después nos encontramos que Jacobo se convierte en el líder de la iglesia de Jerusalén. Lo menciona el libro de los Hechos, pero lo más importante es que Flavio Josefo menciona que Jacobo, el hermano de Jesús, que se avergonzaba de su hermano que no creía en él, termina siendo apedreado, muriendo como mártir por la fe en su hermano. ¿Qué pudo provocar que un hombre que primero se avergonzaba de él termine dando su vida por él, si no fue el haberlo visto resucitado? Sé que mucha de la gente que escucha este podcast puede decir, oye, hoy algunos darían su vida por mentiras que creen que son verdades. Hoy mucha gente daría su vida por muchas razones, quizá por conveniencia, porque hay mucho charlatán en las religiones y están ahí no por convicción, sino porque están buscando algún interés. Pero entendamos que hay una gran diferencia entre Jacobo y todos los primeros mártires, que además hay ahorita me recuerdas de contarte algunos ejemplos, ¿verdad? Evidencia externa a la Biblia de que hubo personas que dieron su vida por su fe en Jesús. Y hay una gran diferencia, y la diferencia es, número uno, que ellos no ganaban nada por seguirlo, ellos lo perdían todo. No cabe el argumento de que, pues, predicaban una farsa porque les dejaba algo, no, a ellos no les dejaban nada, ellos lo perdían todo. Hoy hay musulmanes que dan su vida por su religión, por un mensaje que dicen que Mahoma recibió de Alá.
La diferencia entre los discípulos, nosotros los musulmanes y cualquier grupo de personas en la historia de la humanidad es que nosotros daríamos nuestra vida por un mensaje que recibimos, como lo hacen los musulmanes. Pero los discípulos no dieron su vida por un mensaje que recibieron, dieron su vida por un mensaje que ellos dieron. A ellos no Exacto. les contaron que Jesús resucitó. Ellos fueron los que nos contaron a nosotros que Jesús resucitó. La pregunta es, si Jesús no resucitó, ¿por qué predicar que lo hizo si no te deja nada? Supongamos que por amor a su memoria, por respeto a su nombre, lo que sea. Pero años después tiene la espada al cuello y puede salvar tu vida, tu familia, tu reputación, tus bienes, tu vida, simplemente diciendo todo ha sido un invento. Basta con eso. Según las cartas, por ejemplo, del emperador Trajano con Plinio el Joven, historiador y colaborador del Imperio Romano, se les podía perdonar a los cristianos si daban muestras de arrepentimiento, negando al sabio crucificado, dicen estas cartas, o adorando a alguno de los dioses de Grecia. De lo contrario, cuello. ¿Por qué si puedes salvar tu vida simplemente diciendo todo fue un invento y no te va a costar? Insistir en que no fue un invento y que Jesús resucitó, si no te deja nada y si lo has perdido todo. La única respuesta es, 1 Corintios 15, porque en verdad habían visto a Jesús resucitado, porque su resurrección no fue una leyenda, porque es un evento histórico. Y la muerte de tantos mártires, ojo, no según la narración de la Biblia, según el testimonio extrabíblico secular, es una de las más grandes evidencias de que este hombre tan resucitó que mucha gente, cientos, quizá miles de personas, prefirieron dar su vida por él antes que negarle. La historia, por ejemplo, es la que nos cuenta que 11 de los 12 apóstoles originales dieron su vida martirizados por su fe en Jesús. Tenemos las críticas de Luciano, autor sarcástico del siglo II, en contra de la iglesia primitiva, que hablaba de ellos y que decía que por su fe en el sabio crucificado tenían un desprecio por la muerte, que no les importaba. Entonces es bien importante que todos sepamos, ya sea que creamos o que no, si crees, para que sepas defender tu fe, y si no, que no andes creyendo mentiras, que no es una leyenda. O sea, que no es de que, ay, esto lo inventó Roma en el 312 o en el 325 inventaron la deidad de Cristo, porque 200 años antes de Roma ya había documentación extrabíblica que hablaba De de las Jesús. creencias de los discípulos en Jesús como Dios muerto y crucificado por nuestros pecados. Ya había información extrabíblica que confirmaba la información bíblica, y mucha de esta información no solamente hablaba de la vida y obras de Jesús, sino de la creencia de sus discípulos en su resurrección y de cómo ellos preferían ser martirizados antes que negarle. La pregunta que yo les dejo de tarea es, si Jesús no resucitó, ¿por qué prefirieron este grupo de personas que escribieron la historia, que fueron testigos de este fraude, de esta mentira de este hombre? ¿Por qué no reconocer que todo era una farsa y salvar su vida, y prefirieron dar su vida antes que negarle? Exacto. Y fíjate que sí, mira, la neta es que, como tú bien dices, pues muchos podríamos decir, no, es que aquí hoy en día mucha gente muere, ¿no? A causa de su religión, incluso hay gente que muere, o sea, mm, por tonterías, ¿no? Pero a final de cuentas yo creo que, como bien dices, el hecho de que esas personas murieran o sea, solamente unos años después de la muerte de Cristo, o sea, no fue que fueron cientos de años, sino unos años donde ellos pudieron haber presenciado eso, pues simplemente nos da a entender que en verdad lo vieron resucitado. Y el cambio de Jacobo, que bien él escribió la carta de Santiago, algo muy curioso, eh, el cambio de Saulo, a Pablo, el cómo murieron, porque de hecho cómo murieron las personas, los que defendían este mensaje, no fueron muertes fáciles, o sea, eran comidos por leones, eran decapitados, partidos a la mitad. Si mal no recuerdo, Juan, pues no murió, pero fue hervido en una olla con aceite, ¿no? Entonces, está muy cañón porque eran literalmente torturas, y que ellos hubieran decidido recibir la tortura era porque ellos creían en el mensaje de Jesús. Creían en que no solamente él resucitó, sino que todo lo que él les dijo anteriormente era cierto, ¿no? Porque la fe del cristiano se basa en eso. De hecho, primera de Corintios 15:14 lo dice, ¿no? Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe.
Entonces, yo creo que el hecho de que Jesús resucitó es, pues, suficiente evidencia como para poder creer que todas sus enseñanzas son genuinas, ¿no? Como bien dices, no es posible decir que Jesús fue un buen maestro y que él predicaba la verdad si él decía que era Dios, ¿no? Si no crees que él es Dios, no debes creer que lo que él dice es verdad. Yo, por ejemplo, hablando con amigos que no son cristianos, me dicen: "No, es que, pues, yo sí creo que Jesús predicó cosas buenas, como Buda, como Mahoma, como ciertas, como Gandhi", ¿no? Y yo: "Okey, sí, pero a diferencia de ellos, él afirmó ser Dios, él afirmó ser la verdad". O sea, no es como que predicaron lo mismo, o sea, a lo mejor algunas cosas son similares, algunas cosas hablan sobre el amor al prójimo, sobre la paz, lo que sea, pero el poner al mismo nivel a Jesús que Mahoma, que Gandhi, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el que predicó, Buda, perdón? Pues es o una de 2 o decir que ellos estaban igual de locos que Jesús, o decir que en verdad lo que Jesús predicó es verdad. Entonces, no creo que se pongan al mismo nivel Jesús que ellos. Sí, no, y como te decía, hace rato, es una contradicción, ¿no? De hecho, yo te voy por un estudio, ¿verdad? Bien interesante, no es el tema hoy, pero donde estudiamos desde un punto de vista psicológico a Jesús y concluimos eso, ¿no? Y es lo que concluyen todos los estudiosos. O era Dios o era un loco esquizofrénico desquiciado. Un hombre común y corriente no pudo ser. O estaba loco porque afirmó ser Dios, porque afirmó ser el pan de vida, porque afirmó ser la luz del mundo, la sal de la tierra sin serlo, o era quien decía ser. La pregunta es, ¿pudo un loco, alguien mal de la cabeza, haber llevado la vida y haber transmitido las enseñanzas de un loco? Y la respuesta, psicológicamente hablando, es no. Lo mismo que pasó con Pablo, ¿no? Cuando se encuentra con los reyes Priscila y Agripa, le dicen, Pablo, no me acuerdo si fue, es que tuvo varios juicios, me confundí un poquito. Primero fue con el tribuno, luego fue con Porcio Festo, y luego creo que sí fue con Priscila y Agripa, donde le dicen, las muchas letras te vuelven loco. Y literal, no era un, ay, estoy enloqueciendo, sino fue algo literal. O sea, Pablo, estás perdiendo todo por defender y predicar un camino que antes perseguías. Ellos lo conocían y le dicen, estás enloqueciendo. ¿Pudo un loco escribir lo que escribió Pablo con esa complejidad, con ese nivel que ves tú en todas las cartas paulinas? ¿Pudo un loco haber llevado la vida de Jesús? La respuesta es no. Entonces, si no estaban locos, tenemos que aceptar sus enseñanzas. Y su enseñanza, regresando a Jesús, no es soy un gran maestro, soy un gran profeta, es soy el Salvador del mundo. Así es. Y fíjate, ahorita que estás hablando de locos, yo creo que mucha gente, y es una de las evidencias que hablas, que respalda precisamente el hecho de que Jesús resucitó, pues son los testigos, ¿no? O sea, que más de 500 testigos, como bien menciona la Biblia, pues creyeran lo mismo. Creo que, si mal no recuerdo, Lee Strobel dice, ¿no? Que si tú te juntaras a hablar con cada uno de esos testigos, te tardarías aproximadamente una semana, ¿no? En poder recabar todos los testimonios y que esos pues en cualquier lugar es suficiente como para poder afirmar que es cierto, ¿no? Y mucha gente dice: "Es que estaban locos, es que alucinaron, es que fue un sueño, no sé, estaban locos", ¿no? Pero muchos expertos en la conducta humana han dicho que es imposible que tantas personas a la vez puedan tener la misma visión, la misma alucinación, el mismo sueño, y que tengan tal convicción de externarlo y hablarlo y predicarlo, ¿no? Sí, este es un tema bien interesante y hay 3 puntos aquí que destacar. Lo primero es que Pablo en 1 Corintios 15 habla de más de 500 testigos que lo vieron resucitado y añade de los cuales algunos viven y muchos duermen y todavía algunos viven. Si no hubiera sido cierto, Pablo se está metiendo, como dicen, en un cinturón de 11, en camisa de 11 varas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le pudieron preguntar, ok, ¿y dónde están? Y si no lo sabía, ¿qué respondes? Entonces, no hubiera ayudado a la predicación de su palabra si fuese un invento. Si él está inventando algo, ponte en su lugar. Esta carta se escribió, llegó, fue histórica, la gente la leyó y pudieron preguntar en dónde están. Pero cuando él dice, hay todavía muchos de ellos que siguen vivos, es la forma de decir, si quieres,
pregúntales. Yo no Exacto. tengo ningún problema, ¿verdad? Ujú. Y vuelvo a lo mismo. Si estás inventando algo, tienes mucho cuidado con lo que vas a decir y no dices tonterías que perjudiquen a tu mentira. Entonces, él simplemente hubiera dicho, pues apareció más de 500 a la vez. Y hubiera dicho, es más, fueron 20,000. Pero no habla de un grupo de miles, sí de 500, bastante considerable. Y dice, muchos todavía viven. Lo segundo es que hay evidencia histórica de que hubo un cambio en una comunidad judía que al cabo de pocas semanas se convierte en miles de personas siguiendo a Jesús y que esta comunidad abandonó o alteró alguna de las 5 instituciones o estructuras sociales que le fueron transmitidas desde su infancia, que son básicamente lo que hacía un judío judío. Y aquí la pregunta es, ¿cómo explicar que un carpintero de Nazaret trae un terremoto en las estructuras sociales que no trajo ninguno de los cautiverios que tuvo el pueblo de Israel durante miles de años de historia? Fueron llevados cautivos por diferentes imperios y seguían conservando su identidad nacional. Siguen existiendo al día de hoy, a diferencia de otros pueblos de la antigüedad que perecieron, que fueron absorbidos por las culturas que los llevaron cautivos. ¿Por qué pasaba esto con Israel? Porque eran demasiado cuidadosos en transmitir estas estructuras sociales. Ellos creían que el destino eterno de su descendencia dependía de ello y eran muy estrictos en la transmisión de sus enseñanzas. Las reforzaban con rituales, con fiestas, con celebraciones, etc. Y por eso es que nadie les logró arrebatar esa identidad. Y una de las más grandes evidencias es que son dispersados por todo el mundo en el 70 después de Cristo, cuando viene la diáspora, y regresan en 1948 después de casi 2000 años, habiendo pasado unas 20 generaciones. Algo que la gente podría decir, ¿y qué tiene de impactante? Pero que lo es si recordamos que hoy en día bastan 3 o 4 generaciones de que una familia emigre al extranjero para que se pierda por completo su identidad nacional. Un mexicano se ve a Estados Unidos, sus hijos se llaman Carlos, pero sus nietos ya son la Britney, el Brian, y ¿cómo es el otro? Y el Kevin, ¿verdad? Y los tataranietos ya ni siquiera se acuerdan que tuvieron bisabuelos mexicanos o algo, tatarabuelos mexicanos o algo por el estilo. 3, 4 generaciones estadísticamente. Adiós identidad nacional. ¿Cómo el pueblo de Israel en 20 generaciones no la perdió? ¿Y cómo explicar que lo que no pasó a causa de ningún imperio y de 20 generaciones sucede con el encuentro con un hombre? ¿Cómo es que esta comunidad, porque el cristianismo no nace del catolicismo, nace del judaísmo, o sea, de un grupo de personas judías, cómo Jesús trae esta transformación? Resumiendo, estos 5 cambios fueron básicamente que ellos dejaron el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento pensando que ya no había más necesidad de llevarlos a cabo porque la sangre del cordero los limpiaba de sus pecados. Dejan el Shabbat creyendo que ahora ya no era necesario. Dejan de creer que guardar la ley los hacía mejores que todos los otros pueblos porque ahora predicaban que Jesús había cumplido la ley y que no era necesario vivirla. Cambia su concepción de lo que era Jehová. Jehová el Señor uno es, y por supuesto que Jehová es uno, pero sabemos que es uno y se manifiesta de 3 formas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No son 3 personas, es la misma persona, son diferentes manifestaciones, pero el judío no lo entiende. Que un judío se vuelva politeísta es un caos, pero que un judío se vuelva cristiano es una tragedia. Cuando un judío se vuelve politeísta dicen, bueno, creen muchos dioses, pero al menos sigue respetando a Jehová. Pero que un judío diga soy cristiano para el pueblo de Israel es como haberle faltado el respeto a Jehová, porque es presentarlo, según ellos, como un monstruo de 3 cabezas. Y por último esperaban a un poderoso gobernante militar que los libraría del imperio romano, y de repente empiezan a predicar de un Mesías que viene a salvarlos de sus pecados y que los librará territorialmente hasta su segunda venida. ¿Cómo explicar que estas 5 estructuras sociales que mantuvieron firmes y que daban identidad nacional fueron alteradas, abandonadas o transformadas, una o todas, por un grupo de decenas de miles de personas a las pocas semanas de que Jesús había resucitado? Porque, ojo, queridos amigos que nos siguen, según la historia secular, no la Biblia nos enseña que Jesús les mandó que predicaran en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Pero son autores extrabíblicos, no cristianos, perseguidores del cristianismo, los que afirman que este grupo de locos empezó en Samaria y que de ahí su predicación llegó a Roma
Y de Roma, dice uno de ellos, donde todas las cosas espantosas del mundo encuentran su centro y se vuelven populares, llegó a todas las naciones. Entonces, hay evidencia histórica de que hubo una comunidad judía muy grande, muy importante, que empezó a seguir a Jesús y abandonar o alterar estas 5 instituciones sociales, estas 5 estructuras. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo explicar que un carpintero de Nazaret transforma un pueblo de la forma que un imperio, o no uno, sino muchos imperios, no lo lograron? ¿Cómo sucede en cuestión de días lo que no pasó en 20 generaciones? No nos pueden decir fue circunstancial, lo tuvieron que haber visto resucitado. De otra forma no se exponen a que si no cumplo la ley me voy al infierno, que si no me limpia su sangre me voy al infierno. No se pudieron arriesgar tanto. Además, el pueblo judío no era como los jóvenes millennials de hoy, que mientras más nuevo sea algo mejor, y mientras más moderno, aunque sea antibíblico, les vale gorro, ¿verdad? Para ellos, mientras más viejo fuera algo, mejor, porque había más probabilidad de que fuera cierto. No es de que, ay, son mejores y más nuevas ideas. No. O sea, cambiar esto implicaba poner en riesgo su vida y la de su descendencia. No se la hubieran jugado de acuerdo a la cultura, a la identidad nacional, a las convicciones tan fuertes que tenían, si no lo hubieran visto resucitado. La única Exacto. explicación es que Pablo tiene razón en 1 Corintios 15. Le vieron resucitado, a los 3 días levantarse de entre los muertos. Y por eso es que dijeron, me la juego, porque este hombre me demostró que tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. Exacto. Y yo creo que eso de los testigos igual es una evidencia muy firme porque, pues si luego a veces, ¿no? Entre 2, 3 personas no nos ponemos de acuerdo para inventar una mentira, ¿no? Para sostenerla, ¿no? Ahora imagínate tantas personas que vieron a Jesús. El hecho de que se hubieran puesto de acuerdo entre todos, no hubiera visto no hubiera habido tal congruencia en lo que predicaban, en lo que hablaban, si en verdad no hubiera sido verdadero, ¿no? Si no hubiera sido genuino. Y yo creo que el hecho de que mucha gente rechace esto y principalmente, también que los judíos hayan rechazado, yo creo que sería un buen consejo, ¿no? Para las personas que a lo mejor quieren estudiar la Biblia, que a lo mejor no son cristianas, pero tienen esa necesidad o sienten ese llamado por conocer de Jesús, pues es, como tú alguna vez nos explicaste en Malandros, no tener prejuicios, ¿no? En nuestro corazón para poder aprender, ¿no? Yo creo que el hecho, como bien comentabas, de que los judíos no lo aceptaran es porque ellos esperaban un Mesías que los viniera a librar de Roma, ¿no? Un Mesías que llegara y que según su forma de percibir las cosas viniera como un guerrero, ¿no? Y viniera a destruir y viniera a asesinar a todos los que estuvieran en contra de Israel, ¿no? Y no fue así. Y algo muy curioso que me da mucha risa es cuando Juan y su hermano, Jacobo le preguntan, ¿no? Dicen: "Oye, cuando tú reines, aquí queremos estar a tu diestra y a tu izquierda", ¿no? Y Jesús les empieza a explicar que él no viene aquí a reinar como, pues, los gobernantes actuales, como en la tierra, ¿no? Que aquí en la tierra los gobernantes se enseñorean y abusan y reciben, pero que él viene a servir, ¿no? Y que el que quiera estar más arriba tiene que servir más, ¿no? Y tiene que humillarse más. Entonces yo creo que así como la gente en ese entonces tenía sus prejuicios de lo que era el Mesías, mucha gente también aquí tiene sus prejuicios de lo que es Jesús. Y al momento de recibir las evidencias, de ver lo de los testigos, de ver lo de la fe, de gente que estuvo dispuesta a morir, no da ese salto de fe porque simplemente tiene sus prejuicios sobre lo que es Jesús, sobre la vida y la resurrección de Cristo, ¿no? A veces no son prejuicios, sino más bien creo yo que saben en el fondo de su corazón que reconocer a Jesús implicaría rendirse a Él, y este es su problema, que no lo quieren hacer. Quieren seguir reinando en sus vidas haciendo lo que les da la gana, y por eso buscarán cualquier pretexto con tal de rechazarlo, que fue lo que hizo Israel. Israel vio a Jesús hacer milagros. ¿Y cuál era el problema, verdad? Que reconocerlo como rey implicaría para los fariseos, para los gobernantes, que ellos dejarían de gobernar. Y era tanta su soberbia y su amor al poder que prefirieron crucificarlo y buscar cualquier pretexto para tratar de excusarse. Hacía milagros y, según la historia secular, se le atribuían a la brujería en vez de reconocer su poder sobrenatural. ¿Por qué? Porque no es que no pudieran creer, sino que no querían creer.
Y hace rato quedó pendiente un punto que mencionabas de las teorías de la alucinación, y esto es interesantísimo, ¿no? Porque los historiadores serios seculares reconocen dos hechos tres acerca de la vida de Jesús. Número uno, su existencia. Número dos, su muerte. Y número tres, que sus discípulos creían que había resucitado. ¿Por qué? Porque ellos aceptan esta tercera verdad, porque ellos concluyen lo siguiente. Dicen, a ver, hay evidencia histórica de su existencia y de su muerte. Y hay evidencia histórica de que un grupo de seguidores suyos dio su vida por su fe en él. Pregunta, ¿por qué dieron su vida por su fe en él si no ganaba nada? Hace rato lo pregunté, porque lo habían visto resucitado. Pero como estos historiadores no quieren creer en lo sobrenatural, en la existencia de un Dios y rendirle sus vidas, dicen, ok, no puedo negar que ellos estaban seguros que creían haberlo visto resucitado, pero como no creo en la resurrección, tengo que explicar por qué ellos creían haberle visto resucitado si no resucitó. Y es entonces que comienzan a especular y sacar a la luz ciertas teorías tratando de explicar por qué sus discípulos creían haberlo visto resucitado si según ellos esto es imposible y no pudo haberlo hecho. Y una de ellas que bien mencionabas es la teoría de la alucinación. Todos alucinaron con haberlo visto alucinado. Dijeron a las de tres, un churro, y alucinamos con verlo, ¿verdad? Pero hoy la gente que estudia pues justamente la conducta humana, la mente y psicólogos, etcétera, pues concluyen que no puede haber alucinaciones grupales al mismo tiempo y en el mismo lugar. Las otras dos, que se intercambió con Judas, es una falta de respeto a la gente de la época. ¿Cómo pudo intercambiarse un hombre desangrado por otro intacto? Aun cuando hubieran sido gemelos, todo el mundo se hubiera dado cuenta. La otra, más tonta todavía, que no resucitó, sino que solamente quedó malherido y se levantó a los 3 días de la tumba, también es absurda cuando estudias clínicamente el proceso de la crucifixión. Los médicos reconocen que en caso de haber sobrevivido, le habría tomado semanas en terapia intensiva, en cama, para poderse levantar. Y dicen los escépticos, no, se levantó por su propia cuenta, se arrancó las vendas como Superman, movió la piedra solito, cuando tuvieron que ser varios hombres para ponerla. Se peleó con los soldados romanos, con la guardia del templo, a todos les dio en la torre, caminó kilómetros de distancia, apareció a sus discípulos supuestamente resucitado y al final ascendió al cielo volando entre las nubes. Entonces yo digo, bueno, si no era el Mesías, pues era Superman, pero un hombre común y corriente no pudo haber sido, ¿verdad? Entonces, o crees en Jesús o crees en Superman, ahí a que cada quien decida qué es más creíble, ¿verdad? Sí. Pero decir, este hombre, la verdad es que pues no murió, pues, los engañó a todos y por eso creían que había resucitado, pues es tan cuerdo como decir Superman existe, porque las dos cosas son igual de probables. Y es una muestra de cómo es la gente que prefiere creer cualquier tontería, por absurda que sea, antes que aceptar a Dios. Mucha gente, vuelvo al punto, no es que no pueda, sino que no quiere creer. Exacto. Y hablando de la existencia del universo, podríamos algún día platicar de lo mismo, ¿no? O sea, todas las evidencias que hay de que todo tuvo que ser causado, y prefieren creer pues que no, que salió de la nada, aun cuando no haya ninguna evidencia, antes que aceptar la existencia de un Dios y rendirle sus vidas. Así es. De hecho, lo que decías de que la gente dice, ¿no? Que Jesús no murió. Si mal no recuerdo, no sé si hay evidencia extrabíblica, pero a Jesús no se le quebraron los pies porque literalmente lo atravesaron con la lanza para corroborar que estaba muerto. O sea, hubo alguien que confirmó su muerte. Entonces, el decir que sobrevivió a todo eso, pues es simplemente negar pues, lo que se relata, ¿no? Que Jesús no se le quebraron las piernas, perdón, porque pues estaba muerto. Si el crucificado tiene que impulsarse de los pies y de las manos, hacia arriba y hacia abajo para tomar aire y seguir respirando. Cuando lo querían matar, le quebraba los pies y ya no se podía impulsar y adiós respiración. A él, tenían que terminar, le traspasan el costado con la lanza, ven que sale agua como con sangre y esto pues es la evidencia de que ya no había pues más sangre en su cuerpo, que estaba totalmente desangrado, y por eso es que lo bajan de inmediato y ya no ven la necesidad de quebrar las piernas. Quebrar las piernas era simplemente parte del trámite, pero cuando entiendes que estás al final del proceso y que el hombre ya está muerto, pues ya no hay necesidad de llevarlo a cabo. Ahora, que alguien podría apelar y decir, eso lo narra la Biblia, y aun cuando ya vimos que la Biblia pues es un documento histórico, tendríamos que aceptar esa verdad.
Sin embargo, aquí lo interesante es que si no apeláramos a la Biblia, sino a la evidencia extrabíblica nos cuenta acerca del proceso de la crucifixión y lo tortuoso que era y cuántas veces eran golpeados con látigos, la composición de los látigos, todo lo que pasaba, que es una de las torturas clínicas más fuertes conocidas por el ser humano. No lo podemos negar porque eso no solamente lo menciona la Biblia, sino la historia extrabíblica. Y desde ese punto de vista es que era prácticamente imposible sobrevivir a la crucifixión. Y hay doctores que, apelando a esa descripción histórica, repito, histórica de la crucifixión, dicen, este hombre, en caso de haber sobrevivido, habría requerido semanas en terapia intensiva. No se pudo levantar y hacer todo eso por su propia El cuenta tercer a día. los 3 días. Imposible. Sí, Pero la gente prefiere exacto. creer eso que aceptarlo. Y ahorita que comentaba lo de Superman, hay otra teoría que dice que sus discípulos eran los Vengadores, ¿no? Que fueron capaces de, de Sí. enfrentar a los soldados, ¿no? Porque de hecho creo que ahí, pues literalmente creo que sí hay evidencia extrabíblica donde bueno, donde Pilato manda precisamente a los guardias por temor a que los discípulos se lo llevaran, ¿no? Para que en verdad fuera algo seguro que Jesús iba a quedarse ahí, ¿no? Y el hecho de que los discípulos que no estaban entrenados militarmente para poder enfrentar a los guardias, pues fueran, los derrotaran y movieran la roca, pues está muy cañón, ¿no? O sea, tuvieron que haber sido los Vengadores también para poder hacer tal hazaña. Sí, hay información bien interesante acerca de esto, ¿no? Algunas personas dicen que quienes custodiaban la tumba era la guardia romana y otros que eran la guardia del templo. La realidad es que eran un grupo de cada una de las dos partes porque los dos tenían intereses. Recuerda que cuando van los soldados con los sacerdotes les dicen digan que se quedaron dormidos y los vamos a respaldar para que no los maten. Ujú. Si no hubiera habido una guardia romana, no habrían ido con ellos a decirles esto y no los hubieran encubierto. Fueron con ellos primeramente, pues por temor a lo que iba a pasar con su autoridad romana directamente. Aunque únicamente hubiera sido la guardia del templo, también eran personas entrenadas. No eran como la Policía Municipal de México, ¿verdad? Entonces La era Guardia gente Nacional, que ¿no? estaba entrenada para custodiar el templo y el templo para los judíos era algo de importancia. Entonces, fueron las dos, pero aun cuando alguien insiste en su terquedad, nada más un grupo de personas entiende que a fin de cuentas eran guardias, los discípulos eran pescadores, entre otras cosas. No Ujú. andaban armados más que Pedro. ¿Por qué arriesgar su vida por un farsante? ¿Por qué exponerte cuando este hombre te ha engañado a que te encarcelen, a que te maten o algo por el estilo? No lo hubieran hecho, ¿verdad? Sin embargo, la historia nos cuenta que la tumba estuvo vacía y la historia nos da evidencia de que el argumento era que el cuerpo había sido robado. Uno de estas evidencias es que te contaba hace rato, que se encontró en 1878 un grabado en Nazaret, se le conoce como en el Osado de Nazaret, que era un dictamen o un edicto del emperador Claudio que gobierna del 41 al 54 después de Cristo, y este edicto decía que no podía nadie alterar los cuerpos ni cambiarlos del lugar, lo cual es totalmente normal, pero ¿por qué imponer una serie de multas y amenazar con la pena capital por remover cuerpos? Decía yo hace poco de broma, pues ni modo que lo vuelvan a matar. Nada más en México pasa eso, ¿verdad? Donde hasta los muertos votan en las elecciones. Pero ¿cuál va a ser el problema de que anden ahí removiendo tumbas como para amenazar de muerte a alguien? A fin de cuentas, pues no lo está matando, y está muerto. Y esto es porque en el 49 Claudio investiga el origen de unos disturbios con un grupo de cristianos, y cuando se entera que el origen era que predicaban la resurrección, él dice, ¿por qué creen esta locura? Bueno, pues porque los cuates se robaron el cuerpo y predicaron que había resucitado. Acordémonos de que era la versión oficial. Claudio entonces dice, para que nadie vuelva a robar cuerpos y ande inventando que resucitó y me provoquen una posible conspiración en contra del imperio romano, ganando seguidores, de hoy en adelante, el que ande husmeando tumbas, le damos cuello. Y es una confirmación arqueológica de lo real que fue, según la historia, la desaparición del cuerpo de Jesús, y de lo real que era la versión de la desaparición del cuerpo de Jesús, que era que la guardia se quedó dormida.
Ahora la pregunta es, ¿pudo la guardia haberse quedado dormida? ¿Cómo le hicieron todos para dormirse al mismo tiempo? Exacto. ¿Los discípulos acaso los drogaron antes de la cena? ¿O cómo le hicieron cuando de ello dependía su vida y era su chamba y estaban entrenados para eso? ¿Cómo los discípulos violan el sello, que se hacía un perímetro alrededor del lugar que estaban custodiando? Mueven la tumba, que era una piedra totototota, que tenían que correr roca con roca. Un ¡Crack! ruidazo, exacto. O sea, qué sueño tan profundo tenían estos cuates, ¿no? Porque ayer tantito chilló la puerta del cuarto y yo me desperté. Imagínate que te manda una piedra, ¡pras! Y tú sigues Ajá. ahí bien dormido, ¿no? Iba a decir, solamente a fulano de tal le pasa esto, pero ni lo van a conocer aquí los que están escuchando. Pero bueno, ha dicho sea de paso, solamente al Senti le Al pasa eso. Senti. Ya los que lo conocen ya entenderán el chiste. ¿Y por qué arriesgar su vida, no? Y bueno, entonces la conclusión es que no pudieron los discípulos haberse robado el cuerpo. La conclusión es que es absurdo que la guardia se haya dormido. Y la única explicación entonces que nos queda es, si la tumba estuvo vacía, y este es un hecho histórico, y la versión era que el cuerpo fue robado mientras dormían, y también es un hecho histórico. Sin embargo, esto último es totalmente irracional, puesto que no se pudieron quedar dormidos, ni tampoco robárselos sin despertarlos. Solamente hay una explicación, y es que la tumba estuvo vacía porque Jesús había resucitado. Exacto. De hecho, creo que incluso hasta debes tener más fe para creer en las otras teorías que para creer lo de Jesús. No recuerdo qué científico o qué teólogo decía, ¿no? Que creer que el universo se creó de la nada necesitaba más fe que creer que en verdad hubo alguien que lo diseñó perfectamente, ¿no? Aquí es el mismo caso. Ocupas más fe para creer que Jesús no resucitó y que lo robaron y que se durmieron los guardias, que en verdad simplemente aceptar pues que Jesús resucitó, ¿no? Evidentemente, como bien decías, muchas veces el querer, el aceptar eso es querer dejar tu vida atrás, es aceptar las enseñanzas de Jesús, es aceptar que tienes que apartarte de ciertas cosas y muchas veces eso nubla tu juicio, ¿no? O a lo mejor no es que sea nublado, simplemente tú no quieres. Entonces, pues sí, está muy cañón eso, ¿no? Que a pesar de que la gente ve el cristianismo o la Biblia como un cuento de hadas, pues lo cierto es que no, es más científico, es más histórico que cualquier otro libro, ¿no? Y que cualquier otra evidencia. Si no me equivoco, fue Pasteur el que dijo: un poco de ciencia te aleja de Dios, mucha ciencia te acerca de nuevo. Ujú. Y si no fue él, fue otro gran Fue Pascal, científico, pero es ¿no? una gran realidad. O ¿Quién? creo que no sé si fue Pascal o Pasteur. Empieza con paz, eso es un hecho, ¿verdad? A ver, déjame. Entonces, Ajá, lo estás buscando, preguntándole a Santo Google. sí, es Santo Google. Y lo mismo aplica con Jesús, ¿no? Un poco de conocimiento te puede alejar de él, pero cuando profundizas en la información, en la evidencia, por supuesto que eso te acerca, te abre más los ojos. Fue Pasteur. Y como bien lo dices, pues es más fácil simplemente aceptar que existe Dios, y que si existe Dios puede existir lo sobrenatural, a tratar de explicar tantas cosas a través de tantas teorías y especulaciones tan absurdas y tan irracionales. Sí, exacto. Sí fue Pasteur y de lo de... Mira, la neta es que incluso, o sea, yo escuchaba un mensaje, ¿no? Que decía, pues la neta es que mucha gente me va a decir, oye, y si en verdad Jesús no resucitó, y si en verdad lo que tú crees es mentira, pues ok, viví mi vida feliz, porque desde que yo acepté a Jesús en mi vida, mi matrimonio mejoró. Desde que yo acepté a Jesús en mi vida, mi relación con mis padres mejoró, mi trabajo mejoró, mi paz, tuve tranquilidad, pues yo viví bien, ¿no? Entonces muchas veces, aunque evidentemente hay pruebas, hay evidencias, pues la gente no acerca a Jesús porque piensa que va a abandonar muchas cosas, ¿no? Y yo creo que esa es una de los limitantes que tiene la gente, ¿no? Es que si acepto a Jesús, ya no voy a poder emborracharme, ¿no? O es que si acepto a Jesús en mi vida, ya no voy a poder, no sé, estar de mujeriego, ¿no? Lo cierto es que incluso, o sea, dejando, y creo que ahí también viene una evidencia muy, muy fuerte sobre la veracidad de la Biblia, pues los principios morales que la Biblia enseña pues son los principios que te van a ayudar a tener una vida mejor, ¿no? Entonces, las enseñanzas de Jesús, quieras o no, pues te ayudan a ti a poder vivir mejor, a poder ser libre. Y algo muy curioso es, o sea, si la Biblia
no la han podido refutar y todo lo contrario, con el pasar de los años se ha confirmado su veracidad. Si tú hicieras como una tablita estadística o una gráfica, iría en picada hacia arriba. Y por mera aproximación o por mera estimación, es más fácil creer que lo que la Biblia relata es verdad a que es mentira. Entonces, pues yo creo que es eso, ¿no? Muchas veces el no querer dejar tu vida atrás es lo que te lleva a no creer. Sí, es una ceguera porque el venir a Dios su vida no va a empeorar, va a mejorar, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. O sea, van a ocurrir cosas quizá difíciles, pero todo va a ser para bien, te va a gustar y va a estar completo. Sí tendrás que renunciar a cosas que a tu carne le gustan, pero con el tiempo te darás cuenta que no te convenía para nada, que no te estaba ayudando a vivir, sino que te estaba estorbando en tu vivir, que no te estaba beneficiando, sino que te estaba afectando. Pero el primer paso pues es permitir que Él reine, ¿no? Yo lo resumo porque esto podría dar para un tema entero, Alfred, con ejemplos y bases bíblicas y todo, esta falsa idea que tiene la gente. Como bien lo dices, yo puedo también dar testimonio que desde que vine a Cristo he vivido mis mejores días, más divertidos, más alegres, de más paz y de más bendición, y comenzar a ir en ascenso, con luchas, con batallas, con caídas, con tiempos difíciles, como todo. No es una vida perfecta, pero sí es una vida feliz y estable. Y me gusta mucho esta historia cuando Herodes manda a matar a todos los niños, porque él no estaba mandando matar a niños porque le dijeron que eran usurpadores del Mesías. Él creía que uno de ellos era el futuro rey de Israel, era el futuro Mesías de la humanidad. Entonces los fariseos quizá podrían decir mataron a Jesús porque no creyeron quién decía ser él. Pero Herodes nunca dice la Biblia que mandó matar a los niños porque no creía que uno de ellos fuera Dios entre nosotros, sino todo lo contrario. Los mandó matar porque sabía que dejar crecer ese niño implicaría perder su trono, sino porque los Exacto. mandó matar. Entonces Herodes, aunque reconocía que estaban haciendo el rey, no quería dejar de reinar. Prefirió su reino que el reino del Mesías, aun Así cuando es. sabía que el reino del Mesías era verdadero. Hay Ujú. gente que sabe que Jesús es Dios y que Dios existe, pero no quiere dejar de reinar en su propia vida. Quiere seguir sentado en su propio trono y dictar las reglas. Y aquí la pregunta es, ¿qué reino es mejor, el de Herodes o el del Mesías? Y creo Exacto. que Herodes tendría que haber reconocido que el del Mesías era mejor que el suyo, pero implicaba bajarse del trono para ceder su lugar. Y es lo que la gente tiene que hacer, reconocer que el reino de Dios es mucho mejor que el suyo, pero que eso implica que tú ya no puedes seguir reinando, que le tienes que ceder el lugar. Exacto. Qué buena reflexión, ¿eh? Ahí te la voy a robar algún día por un mensaje. Sí, Este, está bien, bien interesante eso. ok, ahorita pues entraríamos un poquito sobre algunos temas ya sobre la Semana Santa, pero hicieron una pregunta en Instagram sobre la resurrección de Cristo. Sé que hay muchas posturas acerca de esto y que a lo mejor tú tendrás una diferente a la de otras personas, pero preguntaban, ¿a dónde fue Jesús antes de la resurrección? O sea, ¿dónde estuvo él esos 2 días antes de resucitar? Ok, déjate, busco aquí el pasaje. ¿Dónde estuvo Jesús esos 3 días? Algunos dicen que echando tacos de canasta en Toluca, otros dicen que, pero la realidad, dice Efesios 4:8, tengo aquí varias versiones, y dice que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Recordemos que antes de su sacrificio, los pecados del pueblo en el Antiguo Testamento eran expiados, del hebreo kafar, que significa cubrir, pero no eran eliminados por completo, de modo que no estaban condenados, pero tampoco pueden estar en la presencia de un Dios santo, sin mancha y sin pecado. Estaban en algo llamado como el seno de El Abraham, que Seol, ¿no? estaba separado del lugar de los muertos. La historia de Lázaro y el rico nos muestra claramente esa separación y esos dos lugares. En espera de las primicias, los primeros en ser rescatados y ser llevados ya cautivos permanentemente a la vida eterna, a la presencia de Dios. Por eso dice, llevó cautiva a la cautividad. Entonces digamos que Él desciende por este grupo de personas y por eso es que en el infierno lo pudo resistir, aunque no es que estuvo en el lugar de los muertos, ¿verdad? Pero sí no de ese lado, pero sí en el lugar donde había esa separación. Y Él baja a rescatar y a llevar cautiva a toda esa gente. Digo, si quisiéramos hablar de dónde estuvo o qué estuvo haciendo, porque en un sentido estricto de la palabra,
pues Jesús como ser omnisciente y omnipresente pues estaba en todas partes, ¿no? Ujú. Pero ese es lo que estuvo haciendo. Ok, vale. Pues ahí está la respuesta para Luis, que hizo la pregunta. Ok, y ahorita entrando un poco en tema de Semana Santa, ok. Precisamente nosotros, pues, sí recordamos y festejamos ese acontecimiento, ¿no? La resurrección de Cristo. Pero, por ejemplo, yo que, pues, aunque mi familia ha sido cristiana, pues, desde que soy, pues, desde antes que naciera, a pesar de eso, pues, tengo familia católica, ¿no? Que celebra la Cuaresma, que el Jueves Santo, el Viernes Santo, el Sábado de Gloria, el Domingo de Resurrección. Todo eso, pues, evidentemente, yo la forma en la que lo veo es que, pues, son mandatos de hombres, pero no sé si esté bien o mal, o si alguien de aquí tiene como esa duda de qué está bien hacer de esto, qué de plano está mal hacerlo, qué se puede hacer, pero a lo mejor no es obligatorio, con respecto a las tradiciones, pues, que tiene la Iglesia Católica, ¿no? Pues bueno, recordar su sacrificio, su resurrección no está mal, lo tendremos que hacer siempre. Sin embargo, Semana Santa es una oportunidad para darle mayor énfasis y aprovechar, digamos, de forma estratégica que el mundo lo tiene presente y que hasta los ateos toman vacaciones en esos días. Entonces, al menos que recuerden por qué son sus vacaciones, y es no por la muerte y resurrección de uno de sus gurús científicos, sino de el Mesías. Y bueno, y en cuanto a la comida, pues es una tradición que inventó Roma, ¿no? Estos viernes Ujú. que no puedes comer carne y que tienes que comer pescado. La Cuaresma tiene una larga historia, ¿verdad? De que Roma, pues dueña de una parte de los puertos hace muchos años, con la idea de vender más pescado, se sacó esto de la manga. Muchas veces hay cosas que la gente hace, como te decía, más por tradiciones de hombres que por un fundamento bíblico. En ningún momento la Biblia establece que nosotros tenemos que dejar de comer carne o que eso nos va a acercar a Dios. La Biblia lo que nos manda es de forma permanente tener una alimentación balanceada, ¿verdad? Tampoco te vas a atascar de carne todos los días a menos que seas Bruno. Ajá. Este, pero lo que tenemos que hacer pues es no satanizar las cosas. Dice Primera de Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me Sí. convienen, todas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de nada. Apartarme de aquello que me daño, que me empieza a controlar, es lo que Dios me manda. Entonces no hay ninguna base bíblica para decir, es del diablo comer carne, no lo hagas. Entonces éntrenle a todo lo que quieran, pero como dice Primera de Tecate capítulo 10 versículo 12, nada con exceso, todo con medida. Ok. Y por ejemplo, en el caso de la representación, o sea, yo he visto que mucha gente, pues, se arma un Jesús, ¿no? O una persona Mm. se encarga de ser Jesús y hace las tres caídas y van a hacer como, como una caminata y todo eso. ¿Eso, o qué onda con eso? Es un insulto y una vergüenza porque no tiene nada que ver Ujú. con lo que él pasó. Exacto. Es demeritar lo que hizo y reducirlo a un acto, a un show, una payasada. A Cristo de Iztapalapa le traspasan la mano con un alfiler, a Jesús la traspasaron con un clavo, no a la altura de la palma, a la altura de la muñeca. Al Cristo de Iztapalapa sube los pies en una madera, a Jesús le traspasaron los dos pies a la altura le traspasaron el hueso a la altura del tendón de Aquiles. Dice el doctor Meterel que el dolor que se sintió es como cuando tú te pegas en el codo, ay, te dolió porque te diste en el nervio, como si tomaran ese nervio con unas pinzas y le dieran vueltas hasta triturarlo por completo. Le traspasaron con una corona de espinos de 8 centímetros cada una, cargó la parte transversal de la cruz hasta el lugar de la crucifixión, le dieron 39 latigazos con un látigo que tenía bolas de metal, tiras de cuero, huesos afilados, jalaban el látigo, los huesos desgarraban la parte posterior de la víctima y Eusebio cuenta que a veces las entrañas quedaban visibles. Todo eso, pudiendo haberlo pasado por alto, fue lo que hizo por amor a la humanidad. Bueno, por obediencia al Padre, que lo envió por amor a la humanidad. Pudo bajarse de la cruz y no lo hizo por darnos esa oportunidad a nosotros. Entonces, reducirlo a esta payasada es olvidarnos de cuán grande fue su amor y de lo complejo que tuvo que pasar para rescatarnos a nosotros. Yo sí recomendaría ni participar ni ver pues todo esto que es un insulto a lo que él realmente hizo. Exacto. Pues sí, yo creo que yo igual tenía esa postura. Yo, por ejemplo, yo veo que en los pueblitos se hace más eso, ¿no? Yo normalmente Semana Santa la paso en Michoacán con mis abuelitos y ahí veo que en el pueblo lo hacen todo eso.
yo honestamente igual, cuando lo veía, pues lo sentía como medio ofensivo. Yo no soy partidario de eso, porque pues como dices, estás como menospreciando, estás demeritando, estás, pues sí, demeritando el sacrificio de Jesús, ¿no? Entonces, por supuesto que sí. Y, por ejemplo, el caso, yo me acuerdo cuando era niñito, no sé si eso sea bueno o malo. En ese entonces, pues era un niño, o sea, no sabía qué onda, ¿no? Pero el sábado de gloria, pues me mojaban, ¿no? Y pues yo lo hacía más por diversión, ¿no? De mojarme y el cotorreo, ¿no? Pero con respecto a eso, o sea, el practicarlo como tal, igual es malo, o sea, ¿Mojarse el sábado de gloria? ajá, o sea, Es malo mojarte en invierno en Toluca, fuera porque te enfermas. Fuera de eso, que se mojen cuando quieran, donde quieran, exacto. X. Lo malo es que lo vean como parte de una liturgia, Ujú. que crean que eso los va a hacer más buenos, de acercarse a Dios o algo por el estilo. Pues quieren aprovechar para mojarse ese sábado, que se mojen. La verdad Sí, es que es super X, nada más que no se genere el niño el énfasis de, ay, es sábado de gloria y el festejo es mojarme, sino, mira, hijo, hoy los vecinos se mojan, salta a mojar con ellos, ajá, ¿no? exacto. Porque a fin de cuentas, pues no están participando en el sentido de que están recordando de alguna forma algo que los aleje de Dios, ¿no? O sea, lo limitamos a que se reduce a que mojarse no es pecado. Y aclaro porque por ahí algunos pueden preguntar, ay, entonces salir a pedir dulces en Halloween tampoco. Es distinto, es totalmente distinto porque en Halloween sales disfrazado de algo que tiene que ver con el reino de las tinieblas y porque hay testimonios de satánicos de que si entras en contacto con las tinieblas, porque se sigue llevando a cabo esta celebración y porque puede hasta la vida del niño pues correr peligro, ¿no? Entonces son dos cosas totalmente distintas. En cuanto a mojarse, vuelvo a lo mismo. Si lo haces como parte de la celebración, pues mejor omítelo. Pero si simple y sencillamente dices, me quiero mojar hoy y ya, y voy a aprovechar que los demás lo hacen para mojarme con ellos, pues yo no le veo ningún problema, bíblicamente hablando. Ok, perfecto. Pues eran como las dudas que había sobre la Semana Santa. Entonces, pues en resumen, con respecto a este tema, o sea, sí está bien conmemorarlo igual nosotros en la iglesia los domingos, ¿no? O sea, hay un mensaje especial sobre la resurrección de Cristo, las alabanzas que tocamos pues tienen que ver con la resurrección, se conmemora. Evidentemente eso lo celebramos y lo tenemos en cuenta pues todos los días, al igual que pues la Navidad, ¿no? A lo mejor todos los días tú recuerdas y tienes en cuenta el nacimiento de Cristo, pero solamente no está mal un día al año como dedicar para poder celebrar eso, ¿no? Es lo mismo con respecto a la Semana Santa, ¿no? O sea, a lo mejor no estamos practicando la cuaresma, no estamos practicando, pues eso de las tres caídas, ya quien quiera mojarse, ¿no? Pues ya es su decisión, ¿no? Pero, pues ya como tal, nosotros sí estamos apartando cierto domingo para recordar entre todos, como iglesia, como cuerpo de Cristo, lo que nos une, ¿no? Que es el sacrificio de Cristo, ¿no? Sí, pues es el pretexto, ¿no? O sea, yo predico generalmente de la resurrección porque es meramente pretexto, porque es el día que la gente está un poco más consciente. Como cuando Pablo predica en Grecia, él pudo realmente haber apelado a cualquier cosa, pero se agarró del contexto pues geográfico en el que estaba, en un lugar lleno de templos de ídolos, y se encuentra uno que dice al Dios desconocido y dice, aquí me voy a agarrar. Y les dice, oigan, Ujú, paseando por toda su ciudad me di cuenta que son muy religiosos y que tienen varios templos, y uno de ellos decía al Dios no conocido, pues ¿qué creen? Que a este que no conocen es el que les vengo a predicar. Qué astuto fue Pablo, ¿no? Otro pudo ujú, haber dicho, bola de paganos, miren sus ídolos, los voy a romper todos, pero no hubiera ganado nada. Lo que hace rato exacto. veíamos, ¿no? Imposiciones sin convicciones no trascienden, no permanecen y no sirven para nada. Entonces él de ahí se agarra para predicar. Él pudo haber llegado y con otra base partir para su sermón, pero tomó un punto de conexión con ellos. Y es lo mismo creo que en Semana Santa. Realmente podemos hablar de Jesús en cualquier época del año, pero es aprovechar que el mundo está en ese contexto envuelto por las vacaciones, por todo lo que implica para hablar de este tema en particular. Ok, perfecto. Pues sí, la verdad es que sí. Y yo creo que la gente va como igual sensible al tema, ¿no? O sea, como dices, es bueno agarrarse de eso, evidentemente sin llegar a los extremos de decir, no, pues voy a predicar al antro, ¿no? Para que la gente se convierta, ¿no? Pero evidentemente hay situaciones que podemos nosotros tomar para poder compartir de Jesús, ¿no? Entonces, qué bueno que ahorita ya resolvimos estas dudas, ya para que acá quien escuchen el podcast, esto va a salir probablemente el lunes, entonces ya tendrán una semana para poder meditar un poquito más
las evidencias de la resurrección de Cristo, sobre lo que es Semana Santa. Y pues en verdad, muchas gracias, Jesse, por apartar el tiempo para venir aquí al podcast. Esperamos tenerte frecuentemente para resolver ciertos temas de los cuales igual se tocaron a lo mejor no profundidad hoy, pero como bien decías, hay muchos temas que se tocan y pueden llevarse mucho tiempo, ¿no? Más a profundidad. Muchas gracias, Alfred. Saludos a todos, que Dios los bendiga y claro que sí, pronto nos ponemos de acuerdo para otro. Apenas me aguantó la batería, estaba así porque la computadora fue bajando, ven 16. Pero dije, si no, ahorita me cambio de lugar, nada más que me espero Alfred tantito, pero bueno, nos dio el tiempo justo. Ya ves, hasta fue de Dios el tiempo perfecto, ¿no? Así es. Pues un abrazo, Alfred, que Dios te bendiga, saludos a todos y compartan este podcast con todos sus amigos. Es muy importante que la gente escuche la verdad detrás de tantas mentiras que circulan por ahí. Ok, muchas gracias. Bueno, amigos, pues eso es todo por hoy. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales. Ahí yo dejaré las redes sociales de Jesse si lo están viendo por YouTube. Si no, Jesse, ¿quieres dar tus redes, los estudios que das, información acerca de lo que Dios hace en tu vida? Gracias, Alfred. Pues la página donde más publico es en Facebook y es Jesse Bermúdez, Jess y latina de Ernesto y Bermúdez con B de bueno y Z. Lo tienen que buscar no como persona, sino como página. Y en Instagram es lo mismo, pero todo corrido con minúsculas y una A al final. Jesse Bermúdez A. La página de YouTube, la última vez que se actualizó fue cuando Pablo escribió su carta a los romanos, pero ya prontamente me la estarán actualizando. Está como Jesse Bermúdez también en YouTube. Ahí pueden encontrar material de apologética, estudios para familia, jóvenes, matrimonios, para las suegras, para todo el mundo, buscando siempre que sea práctico, explicando, como lo dijimos, el qué y el por qué de las cosas. Perfecto, muchas gracias, Jesse. Entonces estén al pendiente de los próximos podcasts. En verdad fue de bastante bendición y pues espero y haya sido bendición para ustedes. Bien, pues es todo por hoy y nos vemos en un próximo capítulo del podcast.